Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 89.5 FM Radio Municipal. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fernando, y buen día a la audiencia de la radio. Esta semana han sucedido hechos que acontecieron en este país que marcan un hito, un comienzo. Tiempos donde deberíamos ver las herramientas verdaderas para poder generar esa transformación que la gente necesita y que pareciera que se ha convertido muchas veces en concursos de oratoria. Discursos grandilocuentes, palabras rebuscadas, promesas que suenan bien en un escenario pero que resisten el contraste con la calle. Una política que habla mucho pero hace muy poco. Mientras desde los atriles se multiplican las consignas y las acusaciones cruzadas, en los barrios la realidad es otra. La preocupación no es el relato, es llegar a fin de mes. No es la épica discursiva, es la inseguridad cotidiana, no es la construcción del enemigo político, es la falta de trabajo, de oportunidades y de respuestas concretas. La distancia entre lo que es la dirigencia y la ciudadanía no se mide en kilómetros, se mide principalmente en prioridades. Cuando el discurso se vuelve más importante que la solución, la política pierde en sí lo que es la esencia. Porque gobernar no es impresionar con palabras, es resolver problemas. No es hablarle a la tribuna propia, es entender a quién piensa y quién piensa distinto. Por sobre todas las cosas es construir frases, pero por sobre todas las cosas no es construir frases, sino es que impacten en la vida real. Hoy la sociedad lo que nos pide es que tengamos hombres que puedan ser y generar esa transformación. No nos pide héroes ni salvadores, nos pide gestión, nos pide una transparencia, nos pide que la política vuelva a ser una herramienta de servicio y no un espectáculo permanente como viene siendo. No esa verborragia que pueda ganar un aplauso, sino que la gestión pueda tener legitimidad. Y quizás el gran desafío de nuestro tiempo sea ese volver a conectar el discurso con la realidad, que cada palabra tenga un sustento y que cada promesa tenga un plan, que cada debate tenga un centro a la gente y no al ego de cada uno de los políticos que gobiernan. Porque cuando la política se desconecta de la realidad termina pasando factura y esa factura siempre la termina pagando el ciudadano. Hay algo que se ha convertido últimamente, diríamos, en algo que es casi un deporte nacional. Hablar mucho y hacer poco. Esta política argentina, y seamos honestos, que la política en muchos rincones de nuestro país se ha transformado en una fábrica inagotable de discursos inflamados, de frases hechas, de enemigos imaginarios y de soluciones mágicas que nunca llegan. Vivimos en la República del Chamullo, una república donde sobran micrófonos, sobran conferencias, sobran cadenas de tweets, sobran actos partidarios, pero faltan soluciones concretas porque mientras algunos dirigentes se enamoran de su propia voz, de su ego, la gente se desenamora de lo que es la política. Y eso es lo más grave y lo gravísimo, porque hoy la discusión pública parece una competencia de quién grita más, quién acusa con mayor virulencia, quién construye el relato más emotivo, quién logra más lágrimas. Porque cuando uno baja del escenario, cuando se apagan las luces, cuando termina el programa de televisión, el programa de radio, es ahí donde la realidad sigue. Esa realidad cruda, donde la señora no llega a fin de mes y sigue ahí. El comerciante que no sabe si podrá abrir mañana y sigue ahí. El joven que estudia y no encuentra trabajo y sigue ahí. El jubilado que elige entre medicamentos o comida y sigue ahí. Pero en los discursos ellos casi no aparecen. Aparecen los modelos, aparecen los proyectos políticos, aparecen las batallas culturales, aparecen los enemigos de la patria, pero no aparece la vida cotidiana. Y cuando la política se aleja de la vida cotidiana empieza a convertirse en una ficción.
Hoy vemos dirigentes que hablan como si gobernaran un país imaginario, donde todo es culpa del pasado, otro donde todo es culpa del presente y mientras tanto nadie hace ni tampoco se hace cargo del ahora, porque el ahora no admite relato, el ahora admite gestión y esa gestión es para poder lograr una mejor calidad de vida a todos aquellos que pueblan esta República Argentina. Se habla de crecimiento mientras los comercios bajan persianas, se habla de libertad mientras miles no son libres, sino ni siquiera pueden proyectar un futuro. Se habla de justicia social mientras el mérito parece castigo y el esfuerzo no alcanza. Se habla de orden mientras el ciudadano común vive con miedo. Y entonces uno se debe preguntar, y muchos nos preguntamos, ¿la política está escuchando o está demasiado ocupada hablándose a sí misma? Hay una desconexión profunda, muy profunda, entre el discurso y la realidad. Y no es casual, es cómoda. Y cómoda de comodidad de muchos dirigentes. Es fácil construir un enemigo que construir una escuela. Es más fácil darle un discurso que diseñar una política pública seria. Es más fácil culpar que asumir, porque asumir implica hacerse cargo y el hacerse cargo implica dejar de actuar para la tribuna. La política se ha vuelto una performática de show. Es una puesta en escena, es una frase recortada para redes sociales, es el aplauso de los propios, porque gobernar y cogobernar no es trading topic. Gobernar es planificar, es administrar recursos escasos, es priorizar, es decir que cuando hace falta, es dar la cara cuando algo sale mal. Y hoy, muchos dirigentes hablan de la gente, pero hace años que no caminan sin custodia, sin cámaras, sin militancia, organizados y desorganizados alrededor. Hablan del barrio, pero no conocen el precio del pan. Hablan del trabajador, pero no saben lo que es sostener una pyme con impuestos asfixiantes. La política dejó, en muchos casos, en los últimos tiempos, de oler lo que verdaderamente es la calle. Y cuando la política pierde la calle, pierde la legitimidad. No se trata ni siquiera de ideologías, se trata de una izquierda, y ni siquiera se trata de izquierda o de derecha. Se trata de un oficialismo u oposición, se trata de algo mucho más básico, sentido común. Y la gente, el ciudadano común, el ciudadano que camina a la calle, no pide milagros, no pide perfección, no pide discursos de 5, de 7 horas, pide que le resuelvan los problemas básicos, pide seguridad, pide trabajo, pide reglas claras, pide previsibilidad, pide respeto, una palabra tan vituperada, tan atropellada por muchísimos, respeto, y sobre todo pide sinceridad, porque otra cosa que hoy abunda es la sobreactuación, la indignación colectiva, el discurso moral según conveniencia del grupo o lugar político al que se pertenezca. Se rasgan las vestiduras porque la institucionalidad, hasta la institucionalidad, les molesta. Entonces es así cuando el ciudadano común termina agotado de una pelea constante, agotado de la grieta como negocio, agotado de que todo sea épica y nada, absolutamente nada, de solución. Hay una generación entera que mira la política con desconfianza y no porque le importe o porque no le importe el país, sino porque siente que la política no le importa a ella. Y cuando esa generación deja de creer, el sistema entero tiembla. La democracia por sí está debilitada. Y no se debilita por la crítica, se debilita por la indiferencia. Y la indiferencia nace cuando los valores y las palabras pierden un sentido de llegar a la sociedad. Hoy las promesas duran lo que dura un acto de campaña. Los compromisos se diluyen en tecnicismos y las explicaciones se vuelven excusas. Mientras tanto, la inflación no es un discurso sino una góndola. La inseguridad no es una estadística. Y en una puerta que se cierra con doble llave. Entonces el desempleo no es gráfico, es una mesa vacía y la política necesita menos oradores y más administradores. Es así como es con este editorial queremos llegar a cada uno de ustedes el día de hoy
Vamos a estar entrevistando a diferentes dirigentes políticos de diferentes espacios. Vamos a estar tocando diferentes temas, tanto de acá como de América Latina, específicamente para poder mostrar la realidad, esa realidad que hoy se vive en América Latina y en donde el atropello de muchos dirigentes en Latinoamérica deja y resquebraja lo que es la institucionalidad. Y cuando la institucionalidad se resquebraja, se pierde lo que vendría a ser esa empatía entre el Estado, entre el poder, entre los dirigentes y la sociedad. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre.